Amén, hermanos. Ahora sí, vamos a pasar a la palabra. Le invito, por favor, que tome su Biblia. Vamos a ir al libro del profeta Jeremías, capítulo 9. Y leemos todos juntos el verso 23 y 24. Jeremías, capítulo 9, verso 23 y 24. ¿Cuántos lo tenemos? Damos lectura como siempre, todos juntos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su santa palabra. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oramos, cerramos nuestros ojos, todos juntos. Tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Miramos a través de estos versículos de la Escritura que hemos tomado y vemos que el Señor dice que nadie, hermanos amados, se crea sabio, que se jacte de su sabiduría. En estos días el Espíritu Santo estuvo hablando de dos tipos de sabiduría, como conocemos nosotros. Una es la natural, la cual lo compara con algo terreno, con algo que es malo delante del Señor. Y hay una sabiduría que viene de arriba, la que es pura, la que verdaderamente hoy tenemos que hacer uso de ella. Y yo meditando, hermano, en todo lo que el Espíritu Santo viene hablando y viene enseñando y viendo el estado de la iglesia, y siempre cuando leemos algún versículo, algún pasaje del Antiguo Testamento, sabiendo que el pueblo de Israel como figura de lo que es hoy la iglesia en la actualidad, siempre, hermano, tomamos pasajes de allí de la antigüedad y vemos cómo estaba el pueblo de Israel y siempre lo relacionamos con el estado de la iglesia. Cuando miramos esto, dice así, dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, y dice ni el valiente en su valentía, ni aquel que tiene riqueza, hermano, se alabe en cuanto a lo que pueda llegar a tener. Acá vamos a encontrar 3 puntos que le invito a que esté atento, hermanos amados, porque ya le digo, vienen días muy difíciles y lo que más tenemos que hacer énfasis, hermano, en las cosas que el Señor ya nos ha hablado y en las que nos está hablando en este tiempo. Si nosotros relacionamos de hacer uso de la sabiduría, la cual, hermanos, sabemos que la que viene de arriba es la que tiene el valor, por causa, hermano, que eso genera dirección del Espíritu, genera, hermanos amados, resultados en el andar del cristiano. Nosotros tenemos que ver y no tenemos que ser tan sabios para saber lo que debemos alcanzar en estos días como iglesia. La iglesia se encuentra en una situación muy seria. ¿Por qué, hermanos, se torna tan seria? Por causa de que se da cumplimiento a la palabra, como dijo el apóstol Pedro, que los juicios de Dios comenzarían por la casa. Y usted me dice, ¿y dónde están los juicios de Dios en la iglesia? En el estado que hoy la iglesia se encuentra. En que no tienen la revelación de la palabra, en que los dones no se mueven en esa plenitud que se tienen que mover, que los ministerios no se están, hermano, realmente moviendo con toda esa potencia para poder edificar a la iglesia y que la iglesia, puesta por obra la palabra, salgan urgentemente a buscar las almas y tomar las responsabilidades.
Por eso es como que todavía parecería como que hay un ruego de parte del Señor a que la iglesia entre en hacer la obra, en que se preparen, en que el tiempo, hermanos, se está aproximando. Y bueno, y todo esto lo hemos escuchado por años, pero a través de eso, ¿cuánta gente se ha dado el lujo, podríamos decir, de tener en poco el consejo? Total, yo tengo mi casita, la bendición del Señor, el alimento no me falta, medianamente puedo ir tapando los gastos que pueda tener con lo que obtengo conforme a la labor de cada uno. Y bueno, y siempre hubo una indiferencia. Y aquellos que estuvieron, hermano, por años en estas situaciones, miramos y creyeron que siempre esto iba a ser así. Pero ahora, todo esto que se está viendo con esto de la política y todos los comentarios que hay en diferentes partes del mundo, no hablo solamente aquí, sino todo lo que está sucediendo, todo indica, hermanos amados, que apresuradamente se está dando cumplimiento de todo lo que el Señor ha dicho. Y el Señor habló de guerra, de rumores de guerra, de hambre, de pestes y cuántas cosas que nosotros oímos en el África, en la India, en lugares donde matan a los cristianos y cuántas cosas podríamos enumerar. Y vemos y decimos, bueno, mientras que a mí no me alcance, acá todavía es un país de abundancia. Quieren fundirlo, los mismos que tienen a cargo el ministrar, el llevar el país adelante, y vemos que hasta el día de hoy no lo han logrado. Y nosotros miramos y decimos, ¿por qué Dios empieza a permitir todas estas cosas? Para que la iglesia principalmente se despierte, para que la iglesia aprenda a mirar para arriba y poner la confianza en Él. Acuérdese que el escritor de los Hebreos nos dice, no perdáis vuestra confianza. Quiere decir que si la Escritura nos advierte, la confianza, escuche bien, se puede llegar a perder. ¿En qué sentido? Hermano, no, tengo temor, tengo 10 pesos, yo no le voy a dar un peso al Señor de mis 10 porque vale esto la carne, porque la luz, porque el gas, porque el internet, porque el pan, porque 1000 cosas. ¿Y a dónde lleva el diablo al cristiano si se deja engañar a que esté atemorizado como está la gente allá afuera? Los que tienen ni problema. Con estas inflaciones ellos se enriquecen más todavía. ¿Entiende? Pero los que no tienen, ahí empieza la duda, empieza el problema, y eso Dios lo permite en aquellos que no conocen para que vean que hay un Dios en los cielos que gobierna, que nada sucede sin que Él no lo permita, que Él sigue siendo el Dios de los imposibles. Y para la iglesia, para que se despierten en fe, para que entiendan lo que es creer, para que entiendan, hermanos amados, que la fe, que la cual Judas dice contendé ardientemente, que una vez le fue dado a los santos, la iglesia, hermano, tiene que manifestar gente valerosa, pero valerosa en el sentido de poner por obra, tener experiencia con Él y que nada la detenga. La iglesia está sumida en un sueño, gran parte de ella. Otra está allí en la apostasía, revolcándose abiertamente rumbo a ser la gran ramera, la que va a tener el encuentro con el anticristo. ¿Y la que se lleva a Él cuál es? Esa sería la pregunta para todos nosotros. ¿Cuál es? ¿Nosotros porque oímos una palabra diferente? ¿O será que va a ser por poner por obra e ir al desarrollo de esta vida? Tenemos que entender algo, hermanos amados. El oír conocimiento a nosotros nos lleva a un compromiso de hacer, de conquistar, de ver resultados dentro de nosotros. Aún en la antigüedad, mire lo que le decía, era, si usted lee el capítulo 9, hermano, habla de una rebeldía abierta, como tantos periodos que pasó el pueblo de Israel. Entonces le dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Como diciendo, ustedes se jactan de un montón de cosas, pero mire cómo van a los Baales. Mire cómo han perdido su relación desde que los saqué de tierra de servidumbre. Si estudiamos un poco, hermanos amados, las cartas del Antiguo Testamento, vamos a encontrar que en la mayoría de ellas hubo periodos, hermano, mucho más de desobediencia que de que el pueblo haya hecho lo recto delante de los ojos de Dios. Muy escaso va a encontrar momentos donde el Señor, hermano, bendecía realmente por el estado del pueblo.
Entonces cuando miramos, hermanos, que le dio la ley, que ellos confesaron que iban a hacer todo lo que él decía, nosotros sabemos después los resultados y cómo terminó aquello. Pero ahora miramos que acá nombra 3 cosas. El sabio en su sabiduría, el valiente en su valentía y el rico apoyándose en lo que tiene. Si estos 3 puntos los analizamos bíblicamente, nos vamos a encontrar, hermano, hoy muy reflejado con el estado de muchos que están adentro de las congregaciones. ¿A qué quiero llegar con esto? A que veamos que hay gente que se alaba, se cree muy sabio en su propia opinión, como dice el proverbio. Pero dice que el hijo entendido trae contentamiento al padre también. O sea, el hijo entendido es aquel que sabe el momento que está pasando, sabe a dónde está parado espiritualmente y sabe perfectamente la necesidad que tiene de crecer, de avanzar, y que el único método que Dios escogió para eso hoy adentro del hombre es que le permita a él que le meta la mano adentro por medio del Espíritu Santo, y que las cosas le tienen que pasar, hermano, porque acuérdese, ¿quién es coronado? El que lucha legítimamente. ¿Y qué significa eso? Lo hemos explicado tantas veces. Me planto firme, Dios permite esto, amén. Y me daría ganas de hacer aquello y esto u otro y tengo razón y no la tengo, no, amén, tengo que pasar por acá. Yo de esto tengo que sacar una perfección para mí. Yo me tengo que relacionar de otra manera con mi amado. Y para eso, ¿qué tiene que pasar? Cosas me tienen que suceder. No me tengo que escandalizar de nada. Como dijo, hermanos amados, allí Pedro, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿No sabéis que todas estas aflicciones las están pasando en diferentes partes del mundo nuestros hermanos? ¿Quién puede decir que le sucede algo que Él nos mandó? Entonces la iglesia no está percibida, no tiene esa convicción en las manos de quién se encuentran. No está esa convicción plena. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Por las actitudes que manifiesta la iglesia, no un individuo. Hablo de la iglesia, hermano, y estos miramos, vieron la mano de Dios, vieron cómo se cumplió todo, aún lo que el profeta había dicho, que iban a ir 70 años cautiva allí a Babilonia, y como conocemos la historia y todo lo que le tuvo que pasar a este hombre de Dios, cómo lo metieron en pozo, en cisterna y cuántas cosas, pero Dios preservaba su vida. Y fue uno de los profetas que más sufrió, hermano, en esa época. Y esto que nos muestra que Dios siempre sostiene lo suyo. Que los reyes aún le decían profetiza y le pegaban y cuántas cosas, pero se cumplió todo lo que dijo. Entonces nosotros miramos, hermano, lo que es hacer prevalecer obediencia. Por eso tomamos como referencia a este hombre de Dios. Y ya en la antigüedad, y no tenía el Espíritu Santo, pero cuando venía el Espíritu sobre él y le hablaba y lo ministraba, hacía prevalecer la palabra. Y esto le costaba, hermano, un sinnúmero de cosas que la Biblia nos muestra que le pasaron. Lo tiraban en pozo ahí para que muera y todo. Y allá Dios tocaba el corazón de alguien y lo sacaban de vuelta. El hombre de Dios va a llegar hasta donde Él quiere que llegue. El hombre de Dios es sostenido por aquel que lo llama. Dios nos llama a lo suyo y los deja al azar. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Él tiene el cuidado de nosotros. Él está con nosotros como un poderoso gigante. ¿Entiende? Entonces miramos. Hay que descartar, hermano, lo que es el sabio no se puede alabar en su sabiduría, porque esto se relaciona con la sabiduría humana, que hoy la iglesia, si se manifiesta en esa postura, hay una reprensión de parte del Señor. Es animal, es diabólica. Eso no se relaciona conmigo porque yo soy un Dios santo, dice el Señor. Entonces miramos, hermanos amados, que en valentía no es por decir, sí, yo lo hago. Vio como esos que se quieren llevar todo por delante, que no se les puede decir nada, que están ahí sentados en el trono de su soberbia, de su orgullo, de su postura, de su manera de mirar las cosas. No, salga de ahí, eso no es bueno. Vio esos que no se les puede decir nada, porque ya no, porque se va a enojar, que se enojen. Si a la larga, si no hay perfección, se van igual.
Entendemos, hermanos amados, que estamos en un lugar donde por años el Espíritu Santo nos ha enseñado cosas puntuales, que tuvo ya con el tiempo suficiente el Señor y nosotros con ese tiempo para ver que haya cambios progresivos, espirituales, para bien en nuestras vidas. Y muchos se han quedado, no han tenido presente el consejo de Dios. A gente que le pasa algo y usted los ve, están ahí medios raritos, medios calladitos, adentro tienen un montón de cosas y las tienen ahí quietitas. Acuérdenselo. ¿Qué quiere? Que vayamos como los niños. Vení, ¿qué te pasó? Contame. Veo como a los chicos cuando no, y no quieren y lloran un rato y después lo largan igual. Así son. Y a eso hasta causa gracia, decir qué actitudes tenemos, qué estamos aprendiendo, Creemos que con que podamos nosotros encubrir un asunto, que podemos mostrar madurez. No, eso no es madurez. No es madurez porque lo tienen acá adentro bien arraigado. Después empieza a perderse esa relación, esa amistad, esa sinceridad, eso de mirar al hermano a la cara y decirle, mirá hermano, pasó esto, pero como gente madura, como gente de Dios, no para contender ni para buscar culpable. Por eso nunca hacemos énfasis en ni el que es culpable ni en aquel que tiene razón. Hacemos énfasis, hermano, en la reacción de uno y del otro, y de ahí se muestran los resultados internos de cómo están delante de Dios y hasta a dónde han alcanzado un cierto crecimiento. ¿Cuánto entienden? Ahora miramos en el verso 24 de este capítulo 9 del profeta Jeremías, vemos que dice, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Cuántos dicen amén? Escuche. Mire la diferencia. Cuando alguien quiere alabarse, si se quiere alabar, pero que lo haga porque entiende. Acá cuando habla de entender está hablando de haber tenido experiencia de lo que se le enseña. De alguien que la palabra vino y se hace responsable delante del Señor. Y entiende que lo que le hablan es para su perfección. Entonces podemos venir luego y decir, este es alguien que está entendiendo. ¿Por qué? Porque lo confiesa, no, porque lo vive, porque lo muestra, porque se ven resultados en su vida. Vio, la persona viene de allá afuera con un montón de problemas. ¿Y el Señor qué hace? No tiene en cuenta todo eso. Él lo lava, lo limpia, le da el morir, nacer de nuevo y le dice, bueno, ahora tenés que venir y andar en vida nueva. Esto habla del desarrollo, esto habla de llevar a ese crecimiento progresivo, esto habla, hermanos amados, de una manifestación que hoy la iglesia no tiene muy en cuenta. Y ahora decimos, ¿está pagando la consecuencia? Sí, porque es el momento de ir y buscar el fruto y todavía no hay una luz clara de la necesidad que hay allá afuera, porque hay cosas que no estamos haciendo uso verdaderamente del conocimiento al cual el Señor nos ha llevado. Y miramos y decimos, ¿cuáles son las consecuencias? Que no hay visión, no hay luz para poder ver verdaderamente cómo está el hombre lejos de Cristo. Y que tenemos ese ministerio glorioso de poder hacer lo que venga a este conocimiento. Si nosotros miramos eso y decimos, no somos poca cosa, ¿por qué me voy a dejar engañar? Siempre por lo terrenal, siempre por mi carácter, porque me hizo. No está hastiado de querer salir de ahí. No hay una mella que haga dentro internamente para decir por qué el Señor me imparte tanto conocimiento por la palabra. Y el Señor ya en la antigüedad, el que ha de querer alabarse, en esto se debe de alabar, en conocerme. Usted me dice, pastor, yo la conozco. Yo conozco porque sabe las cosas que oí, los años que hace que estoy en la iglesia. Sí, y las cosas que diarias, pequeñas, que hay que vivir, practicar, y partiendo del hogar para afuera, de cómo ser. Y decimos, tendríamos que sentarnos y meditar un poquito y ver y analizar en el diario andar de la persona con el conocimiento que se le ha traído, hasta qué punto ha tenido experiencia de todo lo que dice entender. Si alguno se hubiera de alabar en esto, que se alabe, de conocerme. ¿Y qué va acompañado? Y de entenderme que yo soy el Señor.
que yo soy el Señor. Vos con tu fuerza no vas a poder hacer nada. Por eso te di que mueras y que nazcas de nuevo. Vos con tu fuerza, ni con tu postura, ni con tu manera de ser, vas a lograr nada. Acá es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. Dios dice algo y se tiene que hacer a su manera. No dejemos que los años se sigan pasando. Ahora miramos, pasó un año más y nosotros decimos, ¿y este mundo va a festejar? ¿Qué va a festejar? ¿La ruina que le va a venir el año que viene si están vivos? Si dice que se esperan, mire, aumento de todo lado. Ahora, si tenemos motivo para nosotros poder festejar, porque Cristo ya falta un año menos para que venga. Entonces miramos y decimos, sí, ¿cómo no vamos a tener alegría? No, porque una creencia no lo matamos y lo resucitamos todos los años. Él murió, resucitó y está bien vivo a la diestra del Dios Padre. Aleluya. Yo ya no lo recuerdo más como un niñito, porque, hermanos amados, ahí cuando estaba en el pesebre no hizo nada, pero cuando empezó a andar, cuando creció, hermano, y fue creciendo en estatura, en palabra, en letra, hermanos, vemos que ahí a los 8 años entró al templo y abriendo el rollo, ahí empezó a citar las escrituras. Ya después pasa por el agua del bautismo, deja su padre, su madre físicamente y ya empezó a buscar a lo suyo. Y vemos la obra que hizo, cómo evangelizó, cómo enseñó, cómo vemos que los 5 dones ministeriales, hermanos, se reúnen en la persona de Jesucristo. Él fue el enviado, el apóstol, Él fue el profeta, el buen pastor, hermano, el evangelista, el siervo, el maestro, todo está rodeado en Él y ahora nosotros estamos injertados adentro de Él. El que se hubiera de alabar, que se alabe en esto, de conocerme, dice el Señor. ¿Por qué perdernos, conocerlo a Él en la intimidad? ¿Por qué no entender que es un tiempo de orar, de clamar, de buscar, hermanos amados, el rostro del Señor? La Biblia nos dice que oremos por los gobernantes, oremos por ellos, hermanos, pidámosle a Dios, hermanos, porque no sabemos hasta qué punto va a estar la iglesia en el escenario de este mundo. Hasta esto se va a multiplicar, pero para dolor. Esto siempre lo decimos, no espere usted un bien de algún cierto político o que baje el precio de acá, de allá. No pasa por ahí, hermano, el beneficio para el hombre que tiene a Cristo. El beneficio del hombre es que la vida de Cristo se desarrolle, que la viva, que la practiquen, que vean verdaderamente el respaldo, la dirección de gente que Él ha llamado y poder decirle, vengan para acá, que hay una vida diferente. Hay una vida que mi Padre pagó, el precio ya fue pagado. Invitarle a que vengan y encuentren este modelo de vida aún entre nosotros, que hay una práctica, que hay verdaderamente una amistad, un compañerismo, una unidad para poder, hermanos, todos juntos servirles al Señor. Si alguien quiere alabar, alabes en esto, en conocerlo y entender quién es el Señor. Y a su nombre. Y miramos que esto no queda solamente acá, porque le dice, hermanos, alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Y de qué se trata? Que yo soy Jehová. O sea que el conocimiento y el entenderlo lleva a conocerlo. Esto nosotros entendemos que habla, hermano, de tener esa experiencia ya en la intimidad con el Señor. Y dice que yo soy Jehová, que hago. Escuche bien, que hago. ¿Qué es lo que hace el Señor? Misericordia, juicio y justicia en la tierra. Eso lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Eso lo sigue haciendo y eso era lo que Él le gritaba al pueblo de Israel a través del profeta. ¿Por qué? Porque Él sigue haciendo misericordia. Mire si no la tuvo, que envió a su amado Hijo a morir por todos nosotros. ¿Quién de nosotros podríamos decir que Él no tuvo esa gran misericordia? Es que por medio de su misericordia hoy estamos aquí. No porque lo merecíamos, no porque éramos fulanitos, no porque éramos esto o hemos hecho, como decía uno allá, yo buscaba a Dios de chiquitito. Él nunca se perdió, nosotros estábamos perdidos. ¿Me entiende? Entonces miramos, hermano, que su misericordia nos ha alcanzado. Nos hace entender una palabra diferente. Nos da, hermano, por medio del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, la capacidad para poder entender todo
todo lo que Él nos habla y todo lo que Él nos enseña, y nosotros seguimos embotados en nuestro razonamiento y nuestro pensamiento y seguimos mirando las cosas de nuestro punto de vista, y jamás alguien que esté en esa postura va a alcanzar, escuche lo que le digo, 1 gramo de perfección. ¿Cómo lo sabemos? Porque de la sabiduría del hombre Él no toma nada. Entonces miramos y decimos, ¿por qué no entendemos la misericordia? ¿Por qué verdaderamente, hermanos, no entendemos que Él la hace y que Él es justo? ¿Cuántos saben eso? Entonces Él tiene un justo juicio para todo. ¿Usted se cree que alguien que todo este tiempo que tuvo en poco la palabra, el conocimiento, la luz, la visión de todo lo que el Espíritu Santo lo fue llevando, que puede decir que va a rebosar de bien y de alegría? No se dan cuenta que ellos mismos se han cerrado que el desarrollo de la vida de Cristo sea una realidad en sus vidas. Entonces vemos por qué dice que los juicios de Dios comienzan por la casa. Está la iglesia arruinada, tenemos que ser realistas. Y usted puede ver edificios grandes con miles de personas, pero hable con ellos y va a ver si tienen la vida de Cristo en entendimiento, en conocimiento y en práctica en sus vidas. Y decimos, qué triste, teniéndolo todo, el hombre que ha conocido al Señor vive como si no tuviera nada. Entonces vemos que habla de misericordia, de juicio, de justicia. De justicia. Y siempre explicamos que la justicia se aplica en todas las áreas de nuestra vida, en todas. Usted obra justa, obre con justicia, sea una persona recta, sana delante de los ojos de Dios, y va a ver si no va a haber resultados en su vida. Hoy la iglesia no entiende que es eso lo que Dios mira, hermano, dice, esto quiero en la tierra. Cuando habla de la tierra está hablando en los moradores de la tierra. No le habla el que está allá afuera. A la iglesia, hermanos. La iglesia tiene que entender que sus juicios son justos. ¿Por qué ve usted gente que no crece? Porque no se preocupan. ¿Por qué ve gente que están ahí siempre peleando, siempre discutiendo, siempre teniendo algo que decir de otro y se aferran en que tienen razón porque vieron, porque le parece, y siempre están ahí dando vueltas? Pero espiritualmente, ¿cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a entender que esas cosas te pasan para tu perfeccionamiento? Que sin, hermanos amados, esas experiencias no podés pasar a otra etapa espiritual. ¿Por qué? Por lo que viene hablando el Espíritu Santo. Son niños, son hijos no sabios, son hijos rebeldes. Hermanos, quisieran que se cumpla lo que ellos piensan. Ese es el engaño. Y va pasando el tiempo y ya se está yendo un año más. Haga un balance de cómo le fue este año solamente que ha pasado. Siempre le decimos cuando se aproxima ya, hermano, que va a terminar el año, haga un balance en su vida. ¿Qué logró? ¿Qué conquistó? ¿En qué creció? ¿En qué cambió? ¿Qué son los frutos que ha dado? ¿Cuánto trabajo ha hecho para el Señor? ¿A quién le ha predicado? Hay gente que dentro de la iglesia hace lo cual le gusta y son tan soberbios y altivos que no lo saca de ahí. Y no. Vio, como decía el Espíritu Santo, algunos dicen, yo voy a morir en la mía. ¿Entiende? Háganlo. Por eso dice que el que gana alma es sabio. Es sabio, ese está haciendo sabiduría, uso de la sabiduría de arriba. Ahora alguien que no es sabio, ni aún en lo que le va a beneficiar en su propia vida, hermanos amados, ¿cómo será que el Señor los mira? ¿Cuál es la postura que consideran ellos que tienen delante de Dios? Entonces miramos y decimos, ¿por qué tenemos que nombrar todavía estas cosas? Porque hay quienes están de esa manera y el Señor los quiere sacar de ahí. Y ya se te fue otro año más. Y sí, pero yo soy joven todavía. ¿Y qué sabes si el año que viene vas a estar? ¿Qué le garantiza al hombre que va a estar? Entonces cuando miramos todo eso, hermano, vamos a ser sabios, vamos a ser entendidos. No nos alabemos de, no, yo escucho una palabra diferente, yo sé más que este. Y sí, pero viste lo que hizo y esos comentarios que se arman. Y el Señor está oyendo todo y está viendo todo. Él no tiene por inocente al culpable. Después se enteran que no pueden orar, que no crece, que no dan fruto. Porque hay alguien que no entiende que Él dijo que sus ojos llenan la plenitud de la tierra. Entonces miremos, hoy se están pagando consecuencias que muchos ni enterados se están dando. Otros como que se quieren levantar cuando escuchan una palabra y no pueden. No pueden.
Y hay un tiempo, lo hemos explicado, lo hemos enseñado. Y el tiempo se está yendo, las cosas están sucediendo y cada vez van a ser más rápido, y en vez de asombrarnos y gritar y ponernos mal como los que no conocen a Cristo, entiende, porque así no difiere nada el libre del esclavo si no hay crecimiento. Amén. Entonces miramos y decimos, ¿qué hace la diferencia? El crecimiento. Y es hacia donde el Señor siempre nos ha querido llevar por medio del conocimiento. No crezco, no tengo experiencia, tengo una situación y me tienen que venir y palmear la espalda y preguntarme, si no me quedo calladito, no molesto a nadie, pero anda con una trompa que ni se pueden soportar. Entonces decimos, ¿por qué no salen de ahí? ¿Entiendes? Y algunos que no quieren, porque para ellos es normal ser así. Hermanos, el Señor que hace misericordia en la tierra, también hace juicio y justicia. No se olvide de eso. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Él sabe, hermano, las cosas como son. Dios no necesita informante. Usted preocúpese por tener experiencia de la vida en usted, en su persona, en relacionarse en lo correcto, en lo que dependa de usted, que dice, estemos en paz con todos los hombres. En lo que dependa de nosotros, no siempre depende, porque usted por ahí quiera tener una buena relación con alguien y el otro no quiere hacerlo. Pero ya el problema lo tiene el otro, usted se desliga. Pero no me olvido, y pasa el tiempo y revuelven. No, pero vos, y siempre esas cosas, hermano, y les preguntaba, ¿pero eso te dio algún resultado? ¿Te hizo crecer, abundar? No. Entonces, ¿por qué no salís de ahí y la buscas por otro lado? Dice, hermanos, en el capítulo 15 de Samuel, vio cuando Samuel lo manda a Saúl a poder derrotar todos los enemigos de Amalek, que mate al rey, que mate animales, grande, chico, todo. Y allá vuelve él y sí, hice todo lo que Jehová me dijo, jactándose. ¿Y qué es eso lo que oigo? Había traído vaca, había traído animales, había traído al rey. Y en el verso 22 le dice esto. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos, de las víctimas, o en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificio, y en presencia del Señor y de grosura de los animales. ¿De qué se complace más el Señor? ¿De holocausto, de víctima, de esto, o que se obedezca su palabra? Ciertamente que se obedezca la palabra. Que se obedezca la palabra. De que antes se acostumbraba a hacer sacrificio, a hacer holocausto y cuántas cosas. Pero ahí la pregunta que le hizo Samuel a Saúl, ¿de qué se complace? Que le vengas con un montón de cosas. ¿Qué hizo? Fue el fin de él, porque ahí fue que lo desechó. Y dice que Dios se arrepintió de haberlo llamado. Mire usted, en la antigüedad lo que costaba desobedecer la palabra. ¿Sabe cuánta gente está dentro de las congregaciones y Dios no los tiene en cuenta para nada? Pero están, porque el Señor ya sabe que no van a cambiar ni un milímetro de cómo son. Hermano, todo lo que Dios ha prometido tenemos que entender que es para los que obedecen. ¿Cuántos están atentos? Hermano, es para los que obedecen. Hay gente que desobedece a Dios todos los días, después les pasa algo. No, tu palabra dice. Sí, todo lo que yo digo no es para aplicarlo cuando a vos te conviene. Es el desarrollo de la vida, obedeceme. Entonces vio como aquel rey cuando le dijo que se le ordenara toda la casa porque iba a morir. ¿Qué hizo? Ahí puso el rostro contra la pared. Acuérdate que han dado rectamente delante de tus ojos. Aleluya. ¿Y qué hizo el Señor? No le dijo, no, son mentiras. No, le habló el profeta Isaías, le dijo, ve y dile que le añado 15 años a sus días. Esa es la certeza y la seguridad cuando un hombre de Dios se mueve rectamente, conforme a la voluntad de Dios. No se deja arrastrar por sentimientos, ni por mujer, ni por esposo, ni porque le aconsejen y después vayan y ejecuten lo que se le aconseja y no toman el consejo de Dios. Eso es bien visible. Han arruinado ministerios por ser así.
¿Entiende? Por eso, hermanos amados, ¿a quién es nuestra obediencia? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Aquel que dijo, hermano, que vino para manifestar en la tierra misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Estas cosas quiero, como diciendo, todo lo que a mí me es agradable, lo que yo voy a respaldar, es lo que yo voy a mandar que se haga y es lo que van a ver resultado aquellos que lo hagan. Los otros es puro sentimiento y no va a prosperar, como le ha pasado hasta acá. Y si faltan no sé cuánto tiempo para que Él venga, hermano, y no viene antes y pasan 5, 10, 20 años más y van a estar de la misma manera, porque no va a haber jamás resultado en nadie, llame como se llame, sea quien sea, si no es por medio de la obediencia a la palabra, si no es por medio de conocerlo y entenderlo a Él, que Él es el Dios, hermano, grande y temible, que Él vino y envió a su Hijo para hacer una obra por el hombre, que ya está todo hecho para que hoy el hombre venga y, como dice su misma palabra, de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Hoy su gracia me capacitó para entender esto, mañana me va a capacitar para entender cosas mayores, y así sucesivamente. Y eso es lo que dice la Escritura: uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Cuántos lo creen? Así que, hermano, estemos atentos. Vienen días difíciles, pero días de mucha gloria. ¿Sabe por qué sabemos esto? Por la gran cosecha y la cosecha final que se tiene que hacer. La iglesia no se va a ir del escenario de este mundo sin haberlo hecho. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y que nos podamos encontrarnos ahí, hermano, haciendo su voluntad cuando esto ya comience. Ya está, hermanos amados, en acción aquel inicuo de pecado, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice la Biblia. Pero ya está en manifestación la iglesia levantando su fruto, porque él no tiene nada que ver con ese inicuo. Ese va a mostrar anticristo, significa antiley. Va a hacer y deshacer como él quiera cuando la iglesia no esté en el escenario de este mundo. Eso nos indica que él viene antes. Eso nos indica que todo esto es un principio de dolor y que fuimos llamados a mostrar una vida diferente, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Cuántos lo creen? A su nombre. Nos ponemos de pie, amados del Señor. Que el Señor nos ayude y nos alcance siempre de su gracia y de su fortaleza para poder entender todas estas cosas. Lo necesitamos. Recuerde eso. Mañana, con el favor del Señor, vamos a estar a partir de las 10 de la mañana compartiendo el culto con la cena del Señor y seguiremos viendo un poco más de todo esto, si así Él lo permite. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Siempre el ruego, hermano, que se pueda interpretar el consejo, porque Él quiere que lo conozcamos aún más todavía y que nos relacionemos con Él íntimamente. Amén, hermanos.